Muy buen día, iniciamos nuestra labor informativa, también el comienzo de la semana. Hoy es lunes 27 de mayo. Bienvenidos a la primera emisión de Noticiero de Televen. Siempre agradeciéndoles la audiencia, el nivel de sintonía que es muy significativo y apreciable, y también invitándolos desde este momento a que se involucren, participen, hagan uso de la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan ofrecer sus comentarios y, por supuesto, realizar sus denuncias fundamentalmente, pues, con el tema de servicios públicos, que lo trabajamos en forma consistente dentro de las emisiones del noticiero de Televen. Y también, bueno, siempre hacen unos comentarios, pues, bonitos, algunos jocosos, en fin. Así que, bueno, abierto ese contacto, esa red social para que ustedes se involucren desde este momento. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esta semana. Hubo movilidad informativa apreciable durante el fin de semana y ya comenzaremos con los relatos y, por supuesto, luego el desarrollo de toda la primera emisión del noticiero de Televen con sus respectivos segmentos. Comencemos entonces. Bueno, vamos a hablar de actividad electoral. Bien sabemos que en ciernes está pues una elección, se recorta el tiempo ya, a veces uno se da cuenta y esto avanza de manera acelerada a las elecciones del 28 de julio y los diferentes candidatos pues realizan actividades para promover sus ofertas. En este caso, por ejemplo, ayer el candidato a la reelección por el partido del gobierno y del grupo de organizaciones aliadas en el Polo Patriótico, Nicolás Maduro, insistía en que está siendo bloqueado por redes sociales. Por lo tanto, invitaba a la militancia, a los simpatizantes de su candidatura, que se incorporaran a través de mecanismos que ofrecen en diferentes alternativas, portales y redes alternas. Por supuesto, las conocidas como X, Instagram, WhatsApp, en fin, hay posibilidades. Entonces, a la par de ello, de este señalamiento y de esta denuncia, y esta invitación además, señalaba que se sentía triunfador para el 28 de julio y que a partir del 29 de julio, una vez que fuese escogido según pues el criterio que maneja por el voto popular, invitaría a todos los sectores de la vida venezolana, políticos, sociales, económicos, científicos, de todo tipo, sindicales, en fin, para retomar un diálogo y comenzar un poco a visualizar y coordinar cuál es el futuro de Venezuela, el proyecto de Venezuela como país, para, dentro de ese contexto, mejorar la situación. Por lo demás, estima que los momentos más aciagos, decía Maduro, los momentos más difíciles ya fueron superados, que el momento económico, pues, es en este momento significativo para el país y que ahora hay que trabajar en otras líneas. Por ello, de alguna forma se interpreta este llamado que realizó para votar por su candidatura y considerarse desde este momento triunfador en las elecciones. Ese es un punto de vista. Otros candidatos también movilizaban su actividad. El candidato Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática tenía actividad, otros candidatos también hacían de lo suyo. El candidato de la Plataforma Unitaria este fin de semana estuvo de visita en un barrio en el populoso sector del Cementerio. Estuvo allí Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria. Su primera visita a un sector, digamos, popular de la capital de la República. Ha hecho algunas otras movilizaciones menores, mientras que sus aliados y fundamentalmente la dirigente política María Corina Machado, pues realizaba sus movilizaciones el fin de semana, desde el viernes en Amazonas, igual que también dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela realizaban lo mismo en esa entidad. Luego algunas otras actividades que tiene planteada ella, una visita al Estado Lara probablemente mañana, y González Urrutia pues ofreciendo también a la par declaraciones a medios de comunicación social nacionales, pero también fundamentalmente internacionales. En una de esas intervenciones hablaba de liberar, una vez que lograra el triunfo, por avalancha, decía, por el voto popular, la libertad de los detenidos políticos. Prometió una amnistía general, en este caso, ratificando ya criterios que había manejado la semana pasada en algunas otras intervenciones.
Eso en cuanto a la actividad electoral como tal. Hay ciertos factores de la sociedad civil vinculados a organizaciones no gubernamentales que están denunciando o denunciaron este fin de semana que no se está cumpliendo con rigurosidad el cronograma electoral establecido en ese sentido. Y también desde el exterior, algunas voces señalaban que hay contratiempos, hay dificultades, que no tienen certeza sobre la participación en el proceso, que fue en cuanto a la actualización e inscripción de nuevos votantes, digo, en el exterior, muy complicado y muy enrevesado. Eso por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte, digamos, de lo que ha sido o han sido algunos de los hechos o los episodios que se destacan dentro de la dinámica del proceso electoral que se desarrolla como tal. Pero hay otros temas dentro de la agenda de este lunes 27 de mayo. Atención con las ondas tropicales. La número 1 castigó algunos sectores. Ayer apenas llegó a la región central algo de ella, no con la fortaleza que se esperaba, pero sí en otros sectores como del oriente del país, como por ejemplo el estado Sucre, Bolívar, en fin, se hace sentir la fuerza de esa primera onda tropical y en otras regiones del país. Pero ya el INAMET está anunciando, con la advertencia de por medio, que viene una segunda onda tropical, quizá un poco más lenta, pero que pudiera tener y llegar con efectos al territorio venezolano a partir del próximo miércoles 29 de mayo. Así que pendientes, en cualquier momento, de acuerdo al pronóstico, las lluvias se van a ver con mayor fortaleza, quizá en unas regiones más, en otras menos, porque también la visualización que ha presentado el INAMET es que las grandes lluvias comenzarían a partir de finales del mes de junio, mes de julio y también de agosto. Estos cálculos a veces, pues, de alguna manera no necesariamente se cumplen porque, bueno, el clima es tan variable y la climatología es tan sorprendente que a veces no se cumplen las cosas como se han establecido o como se han medido en alguna medida con los cálculos matemáticos que se realizan. Bueno, seguimos. Vamos con otro tema importante, el tema económico, porque algunos analistas consideran que ha habido una desaceleración de la depreciación del bolívar. Se ha desacelerado la depreciación del bolívar. Claro, ha transcurrido el primer cuatrimestre del año y la situación más o menos sin que haya reducidose esa depreciación, pero es menos vigorosa, es menos fuerte, menos dura. Es más bien bastante lenta y con alguna racionalidad, si pudiera calificarse de esta manera. Entonces eso ha hecho posible que se esté utilizando mucho más, por eso los porcentajes que recientemente se presentaron, se esté utilizando un poco más la moneda nacional, el bolívar, frente al dólar. Pero estos analistas consideran que deben transitar, que no debe desaparecer esa dualidad, que el tránsito del bolívar y el dólar es necesario para mantener la dinámica de la economía venezolana. Advertían, eso sí, que si se siguen elevando impuestos, sobre todo a la actividad productiva, esto puede de nuevo generar dificultades y puede de alguna manera ejercer presión inflacionaria. Así que hacían la advertencia que se tuviera mayor cuidado en esto de las cargas impositivas. Como también consideraron los analistas que que la necesidad de pagar el impuesto sobre la renta, que concluyó el 15 de mayo, la semana pasada, su plazo para cancelarse, también ejerció presión. Por eso es que se utilizaba más el bolívar, porque la gente tiene que pagar, bueno, su carga económica y su compromiso fiscal en bolívares. Mientras tanto, otra información también económica, por otra parte, en cuanto a la inflación. Se realizó la asamblea de Concecomercio y de acuerdo a la exposición de algunos invitados y de personas conocedoras del tema económico, la inflación en el primer trimestre del año se desenvolvió en cuanto a adquisición de productos en diversos establecimientos del sector comercio y servicios entre el 17 y el 27%. Fue un poco el movimiento entre sectores tradicionales y sectores, digamos, llamados modernos.
Los tradicionales son los abastos, las farmacias independientes, los otros, los modelos son las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas de farmacia. Allí el impacto inflacionario fue mayor y menor en lo tradicional, en los abastos, en las bodegas, en las farmacias independientes. Bueno. Dificultades económicas reflejaron este fin de semana, ayer concretamente, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a la información que allí se maneja en un comunicado y una nota que se publicó en redes sociales, la plantilla de docentes de la Universidad Central de Venezuela se redujo en un 25%, precisamente por carencias en las condiciones laborales, porque no pueden seguir con los sueldos ejerciendo pues la docencia, ni tampoco pueden incorporarse nuevos talentos, y tampoco la calidad académica puede mantenerse en el tiempo. 25% se redujo la plantilla de profesores universitarios en la UCB y el 49% de los que todavía mantienen ese ejercicio de docencia son jubilados en la UCB. Por ahí pueden sacar las cuentas en ese sentido. Bueno, temas internacionales de inmediato. Una situación dramática se registró en el Pacífico Sur, en Nueva Guinea, concretamente en Papúa, un deslizamiento de piedras y rocas. De acuerdo a la información que maneja la Organización de Naciones Unidas y algunos voceros de aquel país, ha dejado un saldo de más de 670 personas fallecidas. Es el cálculo que se realiza. Así sería la magnitud de este deslizamiento de piedras y rocas. Más de 670 personas fallecidas en poblaciones que están en espacios muy intrincados, en fin, y por eso se ha hecho difícil todo el proceso de rescate y el proceso de trabajo y remoción de escombros. Por otra parte, hubo ayer un bombardeo muy severo de parte de la Fuerza Aérea Israelí sobre un campamento que consideraron ellos era de Hamas, dejando un saldo, todavía no hay una versión definitiva, entre 35 y 50 personas muertas, fallecidas. El horror de la guerra continúa. Hoy lunes, por la diferencia de horarios, el gobierno israelí y el ejército declaraban que había, por labores de inteligencia, la clara y definida sospecha de que ese campamento era usado por el grupo fundamentalista de Hamas. También, sobre esta guerra en la Franja de Gaza, declaraba el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, señalando que el reconocimiento de Hamas por parte del gobierno de España o también de Irlanda o también de Noruega, miembros de la Unión Europea, no tiene que ver con un reconocimiento a grupos terroristas, ni mucho menos, ni un reconocimiento tampoco a el grupo Hamas. Los bombardeos continuarán, a pesar de que vaya a entrarse probablemente en las próximas horas o días en un proceso de negociaciones. Esto último lo declaraba Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Otro tema importante de visita, otra guerra horrible como es la de Ucrania, de visita está en España, recibiendo quizá a esta hora o siendo recibido por el presidente del gobierno Pedro Sánchez por la diferencia de horarios, que son 6 horas. Era el mediodía, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Zelensky pide más ayuda y España al parecer otorgará mayor ayuda militar para seguir pues en esta terrible guerra con Rusia. Otras informaciones, nos venimos a América. En Colombia, bueno, este tema de la división de la disidencia de las FARC ha traído consecuencias. La violencia la continúa ejerciendo el grupo que domina y sobre el que ejerce dominio un llamado comandante Iván Mordisco, mientras que otro grupo de las disidencias está dispuesto a seguir las conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro. También se conoce que un señalamiento que hacía el expresidente Juan Manuel Santos a propósito de que Petro ha hablado de constituyente, que no se puede tomar el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC como un punto de referencia para convocar a una constituyente. Bueno, esas son otras notas también que destacan dentro de la agenda internacional. Bueno, y hay más todavía. Deportes. Bueno, lamentable noticia ayer en un juego de los Bravos de Atlanta, salió lesionado la estrella venezolana Ronald Acuña Jr., un problema en la rodilla izquierda. No hay todavía un reporte claro, hay que esperar a ver qué dicen los Bravos de Atlanta, su equipo. Estaba en segunda con intención de robar la tercera base y hubo un problema allí y cayó al suelo con
un severo dolor en la rodilla izquierda. Y en cuanto a fútbol, que ya terminaron todas las jornadas en el mundo, en el fútbol, europeo, nos da cuenta que el Bayer Leverkusen gana la Copa de Alemania, el Paris Saint-Germain triunfa 2-1 sobre el Olympique de Lyon, gana la Copa de Francia, y ya lo demás es centrarse en los dos últimos torneos antes de la Eurocopa. Este miércoles, Conference League, Europa Conference League, los equipos Fiorentina y Olympiacos de Atenas, pues definen la final, y en la gran final del sábado, 1 de junio, Real Madrid versus Bayer Leverkusen de Alemania en el estadio emblemático, el histórico Wembley de Inglaterra.